Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Muy atentos en los estudios devocionales de esta semana, porque vamos a estudiar una parte tan importante que vamos a comenzar primeramente Dios el día de mañana, y es cómo mirar el mundo espiritual. Pero para concluir lo que estuvimos estudiando el viernes acerca de el Espíritu Santo y el ministerio, hoy el título es, escúchenlo bien, el Espíritu Santo y su ministerio. Suena parecido, pero no es igual. A todo el pueblo de Dios se le da toda bendición espiritual. Nada de lo que pasa después de la regeneración se puede comparar a lo que pasa a cada cristiano en el nuevo nacimiento. Por supuesto, la maravilla de la bendición de Dios es que para algunos cristianos la obra de regeneración es tan secreta que no están seguros del momento preciso en que el Espíritu les dio nueva vida. Estaban pasando por este enorme cambio y fueron bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Y sin embargo no eran conscientes de lo que les estaba pasando. No recordaban cuándo ocurrió la regeneración. Las experiencias futuras eran más emocionantes, no obstante, su significado empalidece comparado a ser revestidos de Cristo. Ni siquiera la glorificación es un cambio tan grande como ser revestidos de Cristo. Tristemente, muchos cristianos nunca han escuchado sobre las bendiciones de la nueva vida. Y más triste aún, algunos cristianos viven con la repetida idea que se predica del púlpito sobre lo que no poseen y lo que podrían llegar a tener algún día si se esforzaran lo suficiente. Si no han obtenido estas bendiciones, no es porque dejen de ser sinceros. El problema es su dieta de santificación. Y qué diferente es esta paga comparada a la gracia que Dios concede a cada creyente. Esta gloriosa bendición concedida a todo el pueblo de Dios se describe a lo largo de los hechos de los apóstoles. Dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. El Espíritu reposó en cada uno de ellos, nos relata Hechos 2:3-4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu vino a reposar sobre cada creyente y los llenó a todos. Tenían antecedentes diferentes y experiencias distintas de Cristo, con varios niveles de piedad y seriedad, pero cada uno fue llenado del Espíritu Santo. Pedro le dice a los miles de oyentes que se arrepientan y se bauticen y recibirán el don del Espíritu Santo en Hechos 2:38. No les dice que hagan esfuerzos agonizantes, penitencias y que sigan clamando hasta que tengan esa bendición. No, simplemente se deben arrepentir genuinamente y ser bautizados, y las bendiciones vendrán. Ese es el patrón que se registra por todo el libro de Hechos. Cuando los apóstoles fueron a Samaria, impusieron sus manos en los creyentes y cada uno de ellos recibió el Espíritu Santo. El Espíritu no fue selectivo en bautizar a un samaritano aquí, a media docena de samaritanos allá, sino que cuando los apóstoles impusieron sus manos en los creyentes, la bendición apostólica inmediatamente vino sobre cada uno. A ningún cristiano en Samaria se le dejó sin el Espíritu, y sucedió lo mismo en la casa de Cornelio. El evangelio se había movido fuera de Jerusalén a Samaria y después a la casa de Cornelio, un gentil, y la gente se reunió en la casa para escuchar predicar a Pedro. Hechos 10:44 nos relata que mientras Pedro aún estaba hablando, el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban el mensaje. No solo vino sobre los líderes o en los creyentes que oraban más o en los más maduros, no. El Espíritu vino sobre todos los creyentes. Y también fue así con los 12 hombres en Éfeso que habían sido bautizados por Juan, pero que nunca habían escuchado del Espíritu Santo. Ellos recibieron el Espíritu después de que Pedro les habló sobre el Espíritu Santo. Estaban entonces a la par que otros cristianos en Éfeso que habían sido bautizados en el Espíritu Santo.
No hay un relato en Hechos que nos diga que el Espíritu evitó a algunos cristianos mientras que cayó sobre otros. Hechos está en perfecta armonía con la definición del Nuevo Testamento de lo que es un cristiano. Alguien que es bendecido en los reinos celestiales con toda bendición del Espíritu Santo en Cristo. Por lo tanto, no nos precipitamos en pedir un avivamiento a través de una bendición especial del Espíritu. Más bien nos aseguramos de no menospreciar la obra que el Espíritu ya está haciendo entre nosotros. Piensa en alguien que no tiene ni un centavo y que ha sido rescatado de la calle para ser adoptado por un hombre multimillonario, que cancela todas sus deudas y paga todas sus multas. Este mendigo vive en un esplendor inimaginable porque todas sus necesidades están cubiertas, puesto que ha sido adoptado como hijo y es heredero de todo lo que el dueño posee. ¿Qué pensaría si esta persona después se queja de que no se le ha dado aún más bendiciones? Pues sería un vil malagradecido. Así es con nosotros cuando decimos que necesitamos más de la unción y del poder del Espíritu Santo. Siempre debemos recordarnos a nosotros mismos todo lo que Dios ya ha logrado por medio de su Hijo Jesucristo para nosotros y la obra que ha aplicado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Continuamente le debemos agradecer a Dios por los privilegios de ser perdonados. Honramos y glorificamos a Jesucristo por esto. Y al hacerlo sabemos que estamos cooperando con la obra del Espíritu. A ningún creyente que ha sido redimido por medio del logro de Cristo se le niegan las bendiciones del Espíritu, puesto que todos los hijos de Dios están unidos a Cristo. Y Dios Padre los ama de la misma manera en que Él ama al Hijo. Cada creyente estamos completos en Cristo. Ningún predicador que pida que Dios glorifique a Cristo necesita esperar 27 años para que el Padre responda a su oración. Nadie que aparezca ante Cristo en el día del juicio podría quejarse: ¿por qué no me diste el Espíritu? El que cree ya tiene al Espíritu y sus dones. Ahora, número uno, hay un problema con no saber distinguir los niveles de madurez. En primer lugar, la Biblia describe a un nuevo creyente como un neófito, alguien nuevo, en primera de Timoteo 3:6. Este creyente no es bendecido con una madurez instantánea. Su comprensión de los asuntos de Dios es incompleta. Dios pone un velo al poder del pecado remanente del creyente. De lo contrario, este recién convertido sería aplastado. Un predicador habló recientemente de su hijo de 9 años que apasionadamente compartía el evangelio en su escuela al sur de Gales. Algunos niños lo molestaban y lo agobiaban por su testimonio, y un día estaba tan cansado de todo esto que fue a pedirle ayuda a su madre. Ella sacó su Biblia y leyó algunos versículos de Juan 15 en los que Jesús les dice a sus discípulos que así como él fue perseguido, así lo serían ellos, por decir la verdad. Y el niño, al escuchar esto, le preguntó a su madre: ¿quieres decir que siempre va a ser así? Sí, siempre será así, le respondió la madre. Una de las primeras lecciones que un nuevo convertido aprende es que necesitará valor para tomar partido a favor de Cristo. Siempre necesitará pelear contra el pecado que mora en él. Siempre necesitará crecer en el conocimiento de las Escrituras y siempre necesitará crecer en la pasión para evangelizar. Cada creyente comienza como un neófito, pero no comienza sin el Espíritu Santo. Nosotros crecemos espiritualmente tal y como lo hacemos físicamente, a centímetros. Nos volvemos personas maduras en Dios por los medios de gracia mientras crecemos en comunión con Dios. Por eso este es el ministerio del Espíritu Santo, muy diferente a como lo vimos el viernes pasado, el Espíritu Santo y el ministerio.
Por eso ahora es el Espíritu Santo y su ministerio. En segundo lugar, los dones espirituales del Espíritu varían. En Primera de Corintios 12, a la iglesia se le describe como un cuerpo en que los creyentes con diferentes clases de dones recibidos de parte de Dios trabajan juntos. Como dice Primera de Corintios 12, del 4 al 6, se nos dice que Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Primera de Corintios 12, 18. Algunas partes parecen más débiles, mientras que otras son menos honorables, pero todas están diseñadas y dadas por Dios. ¿Todos en el cuerpo son maestros? No. ¿Todos hablan lenguas? No. Dios planea la diversidad en cada congregación. Los dones del Espíritu nos hacen diferentes los unos de los otros para que podamos ministrar a los demás y recibir el ministerio de los demás de diferentes maneras. Sin embargo, el fruto del Espíritu nos hace como los demás, siendo el amor el principal elemento de ese fruto. Pablo nunca dice que un don particular del Espíritu es necesario para que un creyente sepa que posee la presencia del Espíritu. Una congregación del Nuevo Testamento en la que cada persona hablará en lenguas hubiera sido como una enorme nariz en lugar de un cuerpo con varios órganos complementarios. Así que una predicación especialmente extraordinaria no es la marca infalible de que un hombre está lleno del Espíritu, ni que sea heredero del cielo, porque Dios usa hasta burros. Pablo anuncia en Primera de Corintios 13:1, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. En tercer lugar, existe una diferencia en los talentos. Algunos cristianos son fuertes, mientras que otros son débiles. Jesús cuenta una parábola en la que un amo se está preparando para emprender un largo viaje. Antes de irse le da 5 talentos a un siervo y le pide que los use durante su ausencia. A otro siervo le da 3 y a otro 1. El número de talentos y su otorgamiento dependía del amo, no de los siervos. Sin embargo, cada hombre tenía que poner a trabajar sus talentos. Más tarde fueron juzgados de acuerdo con lo que hicieron con esos talentos. Si los multiplicaron, fueron recompensados. Si los enterraron, fueron castigados. De igual manera, algunos cristianos han sido llamados a ser predicadores y pastores. Ese es su primer don del Espíritu Santo, pero hay diferentes grados de dones. A algunos se les dan 5 talentos para predicar, a algunos 3 y a otros 1. Por ejemplo, Martín Lutero tuvo un gran don de enseñanza, lo mismo que Juan Bunyan o Cornelio Van Til. La grandeza de estos hombres fue su uso perseverante de esos talentos a lo largo de sus vidas. No cesaron en sus esfuerzos. Estos hombres son nuestro ejemplo y debemos buscar imitarlos, pero no debemos inquietarnos al saber que nunca lograremos lo que ellos consiguieron. La mayoría de los predicadores son hombres de un talento. Un talento es una moneda de la antigüedad equivalente al salario de 20 años de trabajo. Y eso es suficiente para que respondan a Dios en el gran día y den cuentas de cómo emplearon ese único talento. Fueron constantes, abundando siempre en la obra del Señor con el talento que Dios les dio. Ninguna atribución especial de poderes del Espíritu cambiará un talento en 5. Un bautismo del Espíritu no cambiará a Juan Bunyan en Juan Owen. Necesitamos a Juan Bunyan y a Juan Owen, tal como son. Nosotros mismos nunca seremos transformados en un Jonathan Edwards, pero necesitaremos el Espíritu Santo para que nos capacite para obrar con un talento, así como Él ayudó a trabajar a William Tyndale, dándole 5 talentos. Por cierto, a William Tyndale lo quemaron vivo por traducir la Biblia. Cuando yo llegue al cielo, el Señor me preguntará, Francisco, ¿por qué no fuiste como Tyndale?
No me preguntará eso, en cambio me preguntará: Francisco, ¿por qué no fuiste Francisco? Yo te doté y te bendije, te di dones, talentos. Los púlpitos de todo el mundo están llenos de hombres de uno o dos talentos que por el ministerio del Espíritu han empleado sus dones para el Señor y han sido grandemente usados por Él. Si hay un patrón evidente en la iglesia del siglo XXI, es que hay pocos superpredicadores, pero miles de siervos fieles trabajando gracias a la capacitación del Espíritu para avanzar el reino de Dios. Sin embargo, que ningún cristiano se excuse de su propia pereza, de su cobardía y su falta de oración diciendo: mi nombre no es George Whitefield. Eso es verdad, pero puedes ir al mismo Dios que el de Whitefield y pedir el mismo fortalecimiento de tu corazón y alma en tu servicio al Señor. Dediquemos a Dios el talento que tenemos y busquemos la fuerza del Espíritu para emplearlo hasta que el Señor venga. Debemos buscar la unción, debemos abandonar todo pecado que pueda entristecer o apagar al Espíritu. Necesitamos sentir como nunca antes nuestra dependencia absoluta de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo, nuestra predicación no es efectiva. ¿Cuántas veces hemos hablado fríamente y sin pasión sobre las realidades más gloriosas del universo? O quizá hemos llegado al púlpito con corazones cálidos y grandes expectativas solo para que una audiencia indiferente nos enfríe y nos deprima. ¿Qué cosa más arcaica e inútil es predicar por nuestras propias fuerzas o proclamar la verdad del Evangelio a personas apáticas? Qué miserables y vacíos nos hace esto. Robert Murray solía escribir la frase: maestro, ayúdame, en sus manuscritos de sus sermones. Y seguro, nada es más importante que orar por la ayuda de Dios en la predicación del Evangelio. Sin importar los talentos que se nos han dado, necesitamos la ayuda del Espíritu para ejercitarlos como deben ser usados. En cuarto lugar, los dones de los miembros varían en cada congregación. Los miembros de una secta son como estampillas. Los mormones de traje oscuro y camisa blanca son los mismos por todo el mundo. Pero los miembros de la Iglesia de Cristo son bastante diferentes. En una iglesia, ningún cristiano genuino es idéntico a otro creyente. Es diferente física, psicológica, económica y racialmente. Es diferente en edad, en coeficiente intelectual y en personalidad. Provienen de diferentes países, culturas, sus conversaciones reflejan su forma de ser y el ministerio bajo el cual han aprendido de las Escrituras. Quizá el ángel de cada una de las 7 iglesias de Asia Menor es un símbolo de la personalidad colectiva de cada congregación. Cada una difiere de la otra en términos de debilidades, así como de virtudes. Ninguna está sin el Espíritu Santo. Todas son parte del cuerpo de Cristo, elegidas por Dios, siendo parte de la comunión del Espíritu y pilares de la verdad, pero cada una está en una etapa de madurez diferente. Cada una necesita ser llena del Espíritu. La poderosa iglesia en Éfeso era bendita en los reinos celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, pero necesitaba más de sus dones, su amor y su ánimo. Necesitaba del poder de Dios para hacer morir su naturaleza pecaminosa y del valor del Espíritu para alzarse a favor de Jesús. No hay congregación perfecta, pero algunas han sido más afectadas de una forma más penetrante por la espada del Espíritu y por ende reflejan de manera más completa la gracia de Cristo. Pocas iglesias tienen o necesitan más de un pastor predicador. Pocas iglesias tienen líderes con dones de teólogos o de fundadores de iglesias. Tampoco hay secreto alguno que pueda abrir a una iglesia a toda la presencia de Cristo.
Cada congregación debe darse cuenta de que puede estar tan ocupada o tan muerta que Cristo está afuera tocando la puerta para entrar. Eso fue lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Así que cada cristiano en la iglesia debe constantemente rogar que Cristo venga. Cada domingo debemos proclamar: bienvenido, Señor. Es un honor tenerte aquí otra vez. Tú eres el centro de nuestras vidas. Bienvenido a nuestra asamblea. Todo marchará bien mientras experimentamos la verdadera adoración y la sólida proclamación del Evangelio. Ahora, escucha bien esto. ¿Qué significa abordar correctamente el bautismo del Espíritu? La Escritura usa la frase bautismo del Espíritu para describir la primera obra del Espíritu en nacer a la iglesia o hacer a la iglesia del Nuevo Testamento, para enfatizar un aspecto de la regeneración al comienzo de la vida espiritual de un creyente. El pueblo de Dios en todo el mundo ha sido bautizado por el Espíritu, porque Cristo ha abierto los cielos y ha derramado su Espíritu regenerador sobre ellos. Entonces, si queremos ser bíblicos, deberíamos ser renuentes a usar la frase bautismo del Espíritu al pedir la unción del Espíritu en la predicación de la palabra. Quizás sería mejor usar la forma plural de la frase. Entonces podríamos hablar sobre Cristo derramando abundantemente su Espíritu sobre los hombres y las iglesias, como lo ha hecho varias veces en la historia para reavivar una congregación en declive. Yo anhelo escuchar que en algún lugar Cristo ha visitado hoy a una congregación al enviar su Espíritu para revivirla y salvar a muchos. Siempre estamos a la expectativa de tales noticias. Sin embargo, a la vez confesamos que somos escépticos sobre los reportes de avivamiento en lugares lejanos donde nos es imposible verificar esos sucesos. Es una descripción muy útil de lo que ocurre cuando Cristo derrama su Espíritu sobre su pueblo. Tal como lo hemos dicho antes, las lenguas no podrían haber sido la marca de un cristiano del Nuevo Testamento lleno del Espíritu, porque hablar en lenguas fue uno de esos dones por los cuales los cristianos discrepaban entre ellos. A una persona se le había dado ese don espiritual, mientras que a otra no. Esa descripción también es útil porque aclara los malentendidos en relación a la así llamada segunda bendición del Espíritu. Un deseo creciente de vivir una vida cristiana más obediente, esa es una marca del nuevo nacimiento. Y hacer a un lado los pecados que amamos con el fin de servir con más celo al Señor es algo que seguro todos nosotros necesitamos. Pablo enseña en Romanos 6 que cada cristiano debe morir al dominio del pecado y vivir para servir a la justicia. Es imposible dar 3 condiciones para el bautismo del Espíritu Santo. Sería tan imposible como sugerir 3 métodos para regenerar a tu esposo incrédulo o a tu hija o hijo adolescente. Solo podemos decir que Dios puede conceder esa regeneración en su gracia. Tu deber y mi deber es vivir una vida sabia, amorosa y santa ante nuestros seres queridos día a día, para que ellos sean ganados por nuestra mansedumbre y amabilidad y amor. Mientras tanto, no dejemos de orar, que el Espíritu venga a sus corazones y no dudemos que Dios puede salvarlos si así lo desea. Consideremos cómo el Señor Jesús predicó y llevó a cabo milagros en las obstinadas ciudades de Corazín y Betsaida. No hubo avivamientos en esos lugares ni derramamiento del Espíritu Santo, pero aún así Jesús agradeció a Dios diciendo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. En Mateo 11, 25 y 26. Jesús se inclinó ante la soberanía de Dios. Él complació a su Padre en todo lo que hizo. Resistió el pecado, amó a su prójimo como a él mismo y predicó a las personas
que Dios le dio. Sin embargo, ni noches de oración angustiante, ni meses de ayuno podían garantizar que Corazín o Betsaida se convirtieran, que recibieran el derramamiento del Espíritu en un avivamiento. A mí me edificó muchísimo en un sermón sobre las palabras de Pablo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque ningún tema se discute con más frecuencia que el poder en la predicación. Si yo tuviera poder en la predicación, dice el predicador, y sigue en sus rodillas y ora por poder, creo que eso es incorrecto. Ciertamente lo es y lo único que el predicador hace. Si es lo único que el predicador hace. La manera de obtener poder en nuestra predicación es preparar el mensaje con cuidado, estudiar la palabra de Dios, meditarla, analizarla, ponerla en orden, hacer nuestro máximo esfuerzo. Ese es el mensaje que es más probable que Dios bendiga. Y pasa lo mismo con el poder y la habilidad para vivir la vida cristiana. Además de nuestra oración por poder y habilidad, debemos obedecer ciertas reglas y leyes primordiales. En resumen, el secreto del poder es aprender del Nuevo Testamento lo que es posible para nosotros en Cristo. Lo que tengo que hacer es ir a Cristo. Debo pasar tiempo con Él. Debo meditar en Él. Debo llegar a conocerlo. La ambición de Pablo de conocer a Cristo me enseña que debo mantener comunión con Cristo y me debo concentrar en conocerlo a Él. Y también debo hacer exactamente lo que Él me dice. Debo evitar cosas que estorben mi caminar con Él. Si no guardamos las reglas espirituales, podemos orar sin cesar por poder, pero nunca lo obtendremos. No hay atajos en la vida cristiana. En medio de la persecución queremos sentirnos como se sintió Pablo. Queremos vivir como vivió Pablo. Debo hacer lo que él me dice. Debo leer la Biblia, ejercitarme, practicar la vida cristiana, vivir la vida cristiana en toda su plenitud. En otras palabras, debo implementar todo lo que Pablo enseña. Debo permanecer en Cristo. Y puedo hacer esto, dice Pablo, si Cristo infunde su fuerza en mí. ¡Qué idea tan maravillosa! Pablo propone una clase de transfusión de sangre espiritual. En ningún lado lo experimenta uno más que en el púlpito cristiano. A menudo digo que el lugar más romántico sobre la tierra es el púlpito. Domingo tras domingo subimos para llegar al púlpito sin saber exactamente qué pasará. Y yo confieso que algunas veces no espero nada, pero de repente se me da el poder. Otras veces espero mucho por mi preparación, pero no encuentro poder. Gracias a Dios que así es, porque yo hago mi mayor esfuerzo, pero Dios es quien controla la provisión y el poder. Él es el médico celestial que conoce cada variación en mi condición. Él sabe cómo estoy. Él toma mi pulso. Él conoce mis deficiencias en la predicación. Él sabe todo como lo manifiesta Pablo. Por lo tanto, soy capaz de hacer todas las cosas por medio de aquel que me infunde poder continuamente. La receta, te quiero dejar con esto, es que no agonices en oración suplicando a Cristo por poder. Haz lo que Él te ha pedido que hagas. Vive la vida cristiana. Ora y medita en Él. Pasa tiempo con Él y pídele que se manifieste en ti. Y mientras haces esto, le puedes dejar el resto a Él y Él nos dará la fuerza. Que dure tu fuerza tanto como tus días, como dice Deuteronomio 33:25. Él nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Y de acuerdo con nuestra necesidad, así será nuestra provisión. Haz eso y podrás decir junto con el apóstol, soy capaz, fortalecido de hacer todas las cosas por medio de aquel que me infunde poder continuamente. Y ese es solamente el Espíritu. Por eso el título,
el Espíritu Santo y su ministerio. ¿Te das cuenta? Es muy diferente el Espíritu Santo y nuestro ministerio, porque se trata de Él, no de nosotros. Y prepárate para mañana. Mañana y durante los próximos días estaremos estudiando cómo mirar el mundo espiritual a través del Espíritu. Uy, estará muy emocionante. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por mostrar tu fidelidad, aunque nosotros seamos infieles. Gracias por manifestar tu amor. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana, que nos infunde aliento, amor, poder, fuerza, fortaleza, provisión, tantas cosas, porque son tus virtudes, son tus bondades. Señor, son tus atributos los que se hacen presentes cada día en nuestras vidas. Hoy te damos todo el honor y la gloria, Señor, y queremos que sea tu Espíritu Santo quien ejerza su ministerio a través de nosotros, que sea Él el que nos guíe, el que nos dirija a toda verdad y a toda justicia. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.